no podemos parar de conocer más la palabra, de estudiar un poquito, aunque así es bueno, ¿no? Poquito a poquito estudiamos y conocemos. Para eso somos el pueblo de Dios y para eso tenemos la iglesia o la congregación. Hemos estudiado algunos libros, ¿no? El libro que hemos terminado de estudiar y ha sido de mucha bendición, ha sido el libro de Efesios, ¿no es cierto? Y yo sé que en algo os ayudará, hermanos amados, para tener más cómo glorificar a Dios, cómo caminar, cómo vivir para con Dios, ¿no? Porque cada carta, cada mensaje o cada libro tiene una enseñanza, ¿amén? Vamos entonces a tener ahora, mis hermanos, el siguiente libro que tenemos, hermanos amados, de estudio, que sería el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, gloria sea el nombre de nuestro Dios, que abarca 4 capítulos, mis hermanos, amén. Sí, gloria al Señor. Entonces vamos a estar mirando el libro de Filipenses, una carta escrita, mis hermanos, por el apóstol Pablo. Esta carta es muy diferente a las que hemos venido, hermanos amados, viendo. Es muy diferente, gloria sea el nombre del Señor, en el sentido de que aquí no hay, hermanos, reprensiones, no hay disciplina, como ha habido en las otras cartas, como en Corintios, como en Romanos, gloria al Señor, amén. En esta carta no encontramos nada. Tengan abierto el libro, entonces, de Filipenses. Gloria al Señor. El estudio del libro de Filipenses se centra en las lecciones, escuche bien, de gozo en Cristo. Es lo que resalta, ¿sí? El estudio del libro de Filipenses se centra en las lecciones de gozo en Cristo, humildad y servicio, contentamiento en toda situación y la importancia de la oración y la unidad. Es lo que resalta, es lo que enseña este libro. Mire bien, que resalta, hermano, o lo que es como parte central de este libro, hermanos, son las lecciones de gozo. Lecciones de gozo. Entonces, ya hemos de ir viendo y vamos a darnos cuenta por qué se dice lecciones de gozo. Porque todo lo que el apóstol Pablo va a enseñar es una lección que nos hace a nosotros ver, hermanos, de gozo, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos amados, escribe desde la prisión esta carta, desde la cárcel. Desde la cárcel está encarcelado, sentenciado a muerte, y desde ahí él escribe una carta con puro gozo, con pura alegría, hermanos, de este evangelio, a su nombre gloria. Entonces todo esto para nosotros es una enseñanza, que aunque estemos pasando la situación que estemos pasando, no puede morir el gozo, hermanos, en el camino de Dios, en el evangelio, en la vida cristiana. No, eso no puede. Si se muere el gozo por el problema que usted está pasando, es porque usted entonces no está sumergido totalmente al Señor, no está convertido o no está entregado, no tiene una vida, una relación con Dios. ¿Sí? Es todo. No solamente el apóstol Pablo, vemos nosotros a todos los apóstoles que tuvieron, hermanos, grande persecución, grande sufrimiento en la vida. ¿Amén o no amén? Pero ellos dejaron el evangelio, no. Dejaron de predicar, no. Nunca dejaron, hermanos amados. Amén. Entonces, esa es una lección para nosotros. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, Pablo escribe desde la prisión con un tono de agradecimiento y celebración, animando a la iglesia, mis amados hermanos, a la iglesia de Filipo, a vivir con la misma mentalidad de Jesús. Todo esto lo hace el apóstol Pablo para animar a la iglesia, hermano, con esa misma mentalidad de Cristo Jesús, a su nombre gloria. O sea, es decir, despojarse para servir y buscar las cosas de arriba, mis hermanos, las cosas de arriba y no las de abajo. A su nombre gloria. Entonces, cada que vemos una carta, tenemos nosotros, hermano, una lección. Tenemos nosotros una enseñanza.
en sí tenemos un testimonio, mis hermanos, porque eso es lo que es la Biblia. La Biblia es un testimonio de Dios. Por eso Él dijo en el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. ¿Cómo dijo? A ver, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Pero luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, o sea, esta escritura es un testimonio vivo para nosotros, una enseñanza, mis hermanos, una instrucción. Por eso debemos tomarle de verdad muy en serio este caminar con la Biblia. Usted no puede caminar en el Evangelio con la Biblia solamente en la mano. No, la Biblia es para estudiarla, para meditarla, para conocer, porque ella es la que nos da testimonio de Cristo, de cómo hemos de hacer, cómo hemos de vivir. Eso es lo que es la Biblia, ¿sí? Mucho pues la Biblia la tenemos para, hermanos, aprendernos textos bíblicos o para saber algo y contender con otra persona. Para eso, no, la Biblia es para vivir una relación, hermanos, con Dios, a su nombre. Entonces, la epístola, hermanos, de los Filipenses ha sido llamada, mire, el más dulce de todos los escritos de Pablo. Así ha sido llamado, el más dulce de los escritos del apóstol Pablo. Porque de verdad, vuelvo y digo, en esta epístola, hermanos, es lo que hace resaltar es el gozo. No hay reprensión acá. Aquí no encuentra nada. Solamente si hay por ahí un pequeño desorden, pero el apóstol Pablo lo enseña, hermanos, de una forma diferente que las otras epístolas, hermanos, para resaltar más la unidad, el amor, hermanos amados en Cristo. A su nombre, gloria. Entonces, la epístola de los Filipenses ha sido llamada, ¿cómo ha sido llamada? El más dulce de todos los escritos de Pablo y la más hermosa de todas las cartas del apóstol Pablo, en la cual expone su corazón, y cada existencia o cada sentencia brilla con amor. O sea, cada enseñanza o cada, vamos a llamarle exhortación, brilla con ese amor. Gloria a Jesús. La iglesia filipense, hermano, es la iglesia que colaboró con el apóstol Pablo en toda situación, más que todas, ¿sí? Ella era una iglesia muy preocupada por el apóstol Pablo, ¿sí? Una iglesia que cuando el apóstol Pablo desapareció para ellos, porque ellos no sabían dónde se encontraba, y Pablo estaba preso. Cuando ellos descubrieron que estaba preso, ellos inmediatamente, hermanos, buscaron la forma de recolectar ayuda para enviarle a la cárcel. Y ellos enviaban a la cárcel la ayuda. La iglesia, ¿cuál iglesia? La de Filipenses, mis hermanos. A su nombre, gloria. O sea, es una iglesia, por eso, hermanos, ahí vemos nosotros, hermanos, que en esa iglesia, hermanos, de verdad, brilla, hermanos, ese amor del Señor. A su nombre, gloria. Y así debe ser, hermanos, de verdad, el pueblo de Dios. Así debe ser, tomar el ejemplo, hermanos, de lo que vemos acá para vivir. A su nombre, gloria. Entonces, mire bien, cada sentencia brilla con un amor más tierno que el de una mujer. A través de toda la epístola se respira un espíritu de amor. Mire bien, a través de toda la epístola de Filipenses, dice, se respira, mire bien, hermano, un espíritu de amor de parte del apóstol Pablo hacia los filipenses. ¿Sí? De verdad, hay una diferencia. Una iglesia que no tuvo que reprender, que exhortar, que, hermanos, de verdad, no había que exhortar que ofrenden, que diemen, que apoyen, que no había que exhortar, porque ellos, hermanos, lo hacían, los sorprendían, hermano, el apóstol Pablo. A su nombre, gloria, con su amor ellos también hacia él. Agradecimiento había, hermano, a su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, no hay cuestiones, mire bien, no hay cuestiones de controversia o discusiones o cosas de hermanos amados discutidas. No hay severas reprensiones ni un corazón adolorido,
de parte de Pablo por ningún serio desorden. Como les iba diciendo, no había nada en esta iglesia. Como le dije también, había algunas divisiones, sí, es cierto, pero parece que no eran de una naturaleza seria, o sea, grave. Sí había, porque en toda parte hay algo, pero no era, hermano, algo así como lo que había, hermano, en Roma. En Roma había reprensión, ¿sí? En Corintio había reprensión, hermano, a su nombre, gloria, división, hermanos, había de todo ahí. Había serias exhortaciones y el apóstol Pablo tuvo que le enfrentaron también a él, a su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, mire, la carta es conocida como la epístola, hermanos amados, como la epístola gozosa o como la epístola de gozo, ¿sí? Así es conocida la carta, como ya le vengo anunciando, es conocida como la epístola, hermanos, gozosa, porque enseña que la verdadera alegría se encuentra en el Señor Jesucristo y no depende de las circunstancias externas. Mire bien, el verdadero gozo, verdaderamente, hermano, está en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, por eso, hermanos, el apóstol Pablo les dice, hermanos, siempre, y a nosotros nos dice, en Corintios, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces la nueva criatura ya no va a vivir conforme las circunstancias de esta vida, que cuando pasa algo, usted se agota, se acaba, se muere, se desmaya, se aparta. No, en Cristo este gozo, escuche bien, la vida de Dios nunca desfallece, el gozo de Dios nunca desfallece, el amor de Dios nunca desfallece, nunca, hermano, desfallece. Puede ser que esté pasando la más situación grave, la más situación dura, pero si Cristo está metido en nuestra vida, usted siempre está alabando, usted siempre está glorificando, usted siempre está sirviendo, usted siempre está dando la gloria a Dios. Ahí vemos los ejemplos de grandes hombres de Dios, como, hermanos amados, como este varón de Dios, hermano, muy conocido, ¿no? En la Biblia, el grande sufrimiento que tuvo, hermano Job, y con todo el sufrimiento que tuvo, no paró el gozo, no paró la fe, no paró el amor hacia Dios. Él seguía glorificando al Señor. En cambio, la mujer de Job no estaba metida en Cristo, no tenía a Dios en su corazón como debería tenerlo, porque mire, ella vio mal que Job, después de que todo le pierde animales, pierde crías, pierde hijos, pierde salud, ella ve mal que todavía siga alabando a Dios, siga glorificando a Dios. Ella lo ve mal. ¿Por qué lo ve mal? Porque ella no tiene la presencia de Dios para visualizar, hermanos, con los ojos o con la vida de Dios, hermanos, su nombre, gloria. Por eso ella dice, ¿hasta cuándo, Job? ¿Hasta cuándo? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí ven? O sea, ella no, hermanos, ni siquiera le pasó a ella siquiera una enfermedad, ni siquiera. Era Job que le estaba pasando todo, pero ella ya lamentaba. Claro, porque se perdieron, hermanos amados, los terrenos, se perdieron la producción, claro, se perdieron también los hijos, de verdad, pero ella de verdad, hermano, se apartó totalmente. Quería que maldiga a Dios, que se aparte Job, que se aparte de Dios. O sea, porque ella quería que Dios siempre le esté bendiciendo, que Dios siempre le esté dando, porque esa es la mente de la persona que no tiene esa comunión verdadera con Dios. Piensa que Dios tiene que estar solo dándonos, y el día que no nos da, no le alaba. El día que no me va bien, yo no bendigo, no ofrendo, no diezmo, no hago nada. El día que no pensamos, tenemos una mente así, porque no tenemos de verdad una buena comunión, una buena vida con Dios, hermano, a través de esta bella, preciosa palabra de Dios, como es la Escritura, la Biblia. A su nombre, gloria. Démosle un aplauso al Señor, amén, alabe. Cristo vive, a su nombre. Entonces,
es necesario que tengamos entonces, mis hermanos, de verdad, una comunión con el Señor. Entonces vamos a estar mirando, lo que estamos mirando en esta noche de este libro de Filipenses es la breve introducción que tenemos, ¿sí? De este libro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el autor de este libro? El apóstol Pablo, mis hermanos, su nombre gloria. El autor, o sea, el escritor, el apóstol Pablo. ¿Qué más? La fecha, una fecha incierta, probablemente fue escrita desde Roma. Sí, se dice en Roma, años 60 al 64. Se dice desde Roma, en la cárcel, gloria al Señor, a su nombre gloria. Entonces, la iglesia de Filipenses era una iglesia ideal en muchos sentidos, era agradecida, era benévola, mis hermanos, la iglesia de Corinto. Veamos, hermanos, un poquito, capítulo 4, verso 15, ayúdenme ahí, hermana Nancy, gloria al Señor. Estamos en el libro de Filipenses, ¿no? Ahora, ayúdenos con el capítulo 4, verso 15. Dice que la iglesia de Corintio era una iglesia con mucho sentido, ¿verdad? Un sentido ideal, era agradecida, era benévola, o sea, amados hermanos, su comportamiento. Veamos el versículo que dice. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire bien, hermanos, de verdad, qué linda expresión que encontramos, hermano, aquí en el versículo 15, ¿no? Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, porque la gente de verdad es difícil en dar, y eso ya ha habido todo el tiempo, miren, en razón de dar, gloria al Señor, y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Corinto, la iglesia de Filipenses, no tuvo ese problema, hermano, era benévola, era una iglesia agradecida por que Dios había obrado, hermanos, usando al apóstol Pablo, hermanos, para levantar ese lugar, la palabra, para levantar ahí la obra, para ser cristianos, hijos de Dios. O sea, ellos estaban muy agradecidos. Ellos sabían, entendían de verdad que Dios hizo la obra a través de ese varón en ese lugar. Y ellos eran muy agradecidos, eran benévolos a eso, a su nombre gloria, ¿sí? Así debe ser, hermanos, de verdad, la iglesia de Cristo, a su nombre gloria, ¿sí? Hermanos, cuando Dios levanta una persona, por esa persona, sea ese varón, hermano, se va a poder hacer el culto, se va a poder hacer la obra, se va a poder, hermanos amados, hacer una transmisión, se va a poder, hermanos amados, de verdad, organizar una actividad. Es que hay alguien ahí, ¿sí? Imagínense sin esa persona, o sin ese líder, sin ese instrumento de Dios, ¿qué habría? Nada, ¿eh? Por eso es importante. Entonces ellos eran muy agradecidos, hermanos, con el apóstol Pablo. Por eso dice, mire, vuelvo a leer, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Ninguna. O sea, hermano Eduardo, no es solamente ahora. Eso era del principio. Ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar. Vea, hermano, o sea, el apóstol Pablo, hermano, sufría. El apóstol Pablo se moría de hambre en situaciones duras, pero ninguna. Pero esta iglesia, cuando fue levantada, esta sí, hermano, estaba pendiente. Que fueron, hermanos, hasta verlo en la cárcel, hasta enviarle las ayudas. Es increíble, ¿no? O sea, por eso esta epístola, esta iglesia tiene un escrito, una carta diferente, mis hermanos. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Entonces, fue fundada por el apóstol Pablo. Fue fundada por el apóstol Pablo. Vaya tomando esos puntitos para que usted sepa y ya no sea ignorante en este conocimiento sobre lo que es la iglesia de Filipenses, ¿no? Así como miramos, hermano, Efesios. Efesios tuvimos como 5 clases, creo, 5 semanas, hermanos, de estudio. ¿Usted quiere verla? Hermano, ahí está en Facebook, está en YouTube, está en TikTok, está todas las enseñanzas de los libros que venimos dando. No son unos estudios que profundos, que digamos, ¿no? Son sencillos para poder captar, hermanos, nosotros que estamos caminando en el Señor. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen aleluya? Que pudiéramos hacerlo más profundito, ¿no? Quizás con hermanos, con más material, con todo, pero algunos no pueden escribir, algunos hermanos amados no anotan rápido, algunos mejor se asustan, ya se comienzan a quedar, o sea, por eso le hacemos tan sencillo, para que usted pueda captar. A su nombre, gloria, esperando que por este medio hay mucha gente también, hermanos, que valora. Entonces, mire bien, fue fundada por Pablo, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, en medio de una tempestad de persecuciones. Mire, la iglesia fue fundada en medio de situaciones duras, cuando había la persecución, que tenían que estar de allá para acá, hermano, levantaban iglesia. El apóstol Pablo levantaba iglesia, hermano. A su nombre, gloria. En medio de situación dura, levantando iglesia, hermano. O sea, en medio de esa persecución que fue terrible, la persecución que tuvieron la iglesia primitiva, no fue cualquier persecución, hermano, fue la más terrible, ¿sí? Muerte, hermano, crucifixión, hermano, decapitación, fue terrible. El apóstol Pablo mismo fue muerto, decapitado, a su nombre, gloria, por causa del evangelio, a su nombre, gloria. Entonces, mire bien, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, en medio de una tempestad de persecuciones. Mire bien, los comienzos de la obra se limitaban a unas pocas mujeres que se reunían cerca del río. Lidia, una vendedora de púrpura, fue la primera convertida. Lidia, mire. Pero pronto se le añadió otro, el carcelero de Filipos. Se convirtió otro, habían 2, y también su familia. Estos y quizás unos pocos más se fueron convirtiendo, hermano, en el núcleo de la iglesia de Filipenses. Y así empezó, ¿sí? Mire cómo empieza, hermano, el apóstol Pablo la obra, hermano, en Filipos. Gloria al Señor, ¿sí? Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Muy lindo, ¿no? Saber, muy lindo conocer. Cuando uno conoce estas enseñanzas de la Biblia, estos pasos, hermano, uno es ministrado, uno es saturado, es liberado, hermano, y se comporta, hermanos amados, y cambia la forma de ser, quizás de violencia, quizás cambia usted, porque esto, a usted, hermano, esta palabra, dice en Proverbios, esto es como un ungüento, hermano, para nuestro hueso, para nuestra alma, esta palabra. Cada vez que usted toma conocimiento de la Escritura, con todo su corazón, con todo su sentido, esto es como un ungüento a su vida. Le da paz, le da tranquilidad, le da gozo, le aumenta la fe, tiene una esperanza, hermano. Eso es lindo. Pero cuando no tenemos esto, somos unos creyentes simplemente que venimos a la iglesia y apenas llegamos y ya queremos irnos, cantamos por ahí, chuta, que demora la hora, que hora termina el alabanza, esa hermana más que canta feo y demora cantando, Dios mío, es que, Dios mío, esa hermana que ni toca bien, malo que toca tanto, o sea, de todo le parece mal. ¿Por qué? Porque usted es un creyente que no toma la palabra. Es violento, hermano, se enoja porque no canta bien, porque el hermano Moisés no lee bien la Escritura, porque no viene ese hermano. O sea, de todo le va mal, se siente mal, hermano, sí. Entonces, todo eso es porque no tenemos el ungüento, esta palabra, este estudio, esta enseñanza que nos va a dar, hermanos, a nosotros una calma. La palabra, hermanos, ¿sabe qué es la palabra de Dios? Es pan. ¿Sabía que esto es un pan? El pan, pero pan de, compléteme la palabra, pan de vida.
pan con queso. Pan de vida, hermanas. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pan de vida, venido del cielo, hermano, es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué lindo, ¿no? Entonces, mire bien. Características de la cartita de Filipenses. Veamos un poquito, ¿eh? Esta carta, hermano, esta es una carta de amor, vuelve otra vez a hacernos ver que esta es una carta de amor espiritual, hermano, a la iglesia. Esta es una carta de amor espiritual a la iglesia, llena de cariño entrañable y de gratitud. Llena de cariño entrañable y de gratitud, esta carta. Por eso digo, esta carta hace mucha diferencia, hermano, a las otras cartas que hemos venido viendo y a las que veremos, hermano, a futuro. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, mire, es una carta llena de cariño entrañable y de gratitud, escrita en circunstancias difíciles, mientras Pablo estaba prisionero en la cárcel. La carta resalta la victoria y el gozo. Escrita, hermano, mientras el apóstol está preso, sentenciado a la muerte, y está escribiendo una carta con el amor y el gozo, mis hermanos amados. A su nombre, gloria. Porque cuando está Cristo en el corazón, no hay otra cosa que gozo, hermanos. Todavía muchos de nosotros no lo experimentamos en su totalidad. Sí, ya lo experimentamos un poquito algunos, pero en su totalidad no. Pero este varón, estos siervos, sí lo experimentaron. Que a pesar de estar en cárcel, ellos no estaban ahí lamentando. Oye, búscame el abogado, pues búscame el abogado para salir acá. Paguen una plata, recolecten, presten ahí a un hermano. No, hermano, él no estaba buscando dinero para abogados, No, hermano, él estaba preocupado de este evangelio. Escribía, llamaba al uno y al otro: Timoteo, tráeme material. Timoteo, tráeme todo el material. Y seguía escribiendo y mandando, hermano, las cartas, hermano, a las iglesias para que quede el fundamento. Porque acuérdense que los apóstoles pusieron el fundamento para la iglesia, para nosotros. O sea, para que ya no haya otra doctrina, para que ya no haya otra revelación, para que ya no haya otra prédica. No, ya está acá. Así que todo el que predica un evangelio tiene que predicar lo que está escrito. Amén. Porque no hay otra buena nueva. Este libro que está aquí, que es la Biblia, son las buenas nuevas de Dios. Saque de aquí y predique. Saque de aquí y lleve un mensaje. Así que si usted escucha predicadores que predican un mensaje que no está en la Biblia, hermano, es falso. Dijo el apóstol Pablo: sea anatema. Los apóstoles son los que dejaron el fundamento. Nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, caminar, predicar la palabra, levantar iglesia sobre este fundamento, sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Amén o no amén? No podemos andar haciendo otras cosas de otra manera, sino lo que está aquí en la palabra. Ya, nada más. Nadie puede salir con predicaciones, hermanos, diferentes. Por eso también la enseñanza está claro. Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos espíritus han salido por el mundo, dice el apóstol Juan. ¿Amén o no amén? A su nombre, gloria. Qué interesante, ¿no? Mire, si usted ha permanecido hasta hoy en el camino del Señor y no se ha desviado ni al mundo ni a nada, no es porque usted chusa que fuerte, no es que la gracia de Dios, el poder de Dios obra en su vida por la palabra que usted conoce. Hay mucha gente que no tiene la palabra, tiene una enseñanza, hermano, como dice el apóstol Pedro, hermanos, están tomando una leche espiritual adulterada. Y por eso es que hay mucho creyente que ha fracasado. Ya a estas alturas tiene 4 apartadas ya. 4 caídas, 5 caídas. Es porque no ha tenido una buena alimentación. Es igual, hermano, que un niño pequeño cuando nace. Tiene que tomar su buena leche, ¿no es cierto? Su buena leche. Y la buena leche, hermano, físicamente, para un niño, ¿cuál es? A ver, las que son mamá. La materna, amén. La materna es la mejor leche. Pero cuando esa no hay, por situaciones, hermanos, de alguna cosa, en la persona de la madre,
Entonces viene ahora, hermanos amados, el médico y te va a recetar la leche apropiada. Cuesta, pero hermano, cuesta. Amén o no amén. Claro, también mandan, hermanos, muchas veces a los hospitales, porque ahí también, hermanos, tienen leche, hermanos que recolectan, ¿no? No sé cómo se llama eso. Sí, pero por tal de que la criaturita tome su leche, hermano, apropiada en su crecimiento. Entonces, cuando la criatura no toma la leche apropiada en su crecimiento, ¿sabe? Va a tener en los años venideros de su vida problemas, ¿sí? Y pregunta, ¿y por qué será tan flaquito? ¿Por qué será tan así? Es porque tuvo un problema de, hermano, alimentación en su niñez, cuando era un bebito, una bebita. Su nombre, gloria. Entonces, lo mismo es en la vida espiritual de un creyente. Si no tomó la leche espiritual bien, la palabra bien, hermano, va a ser desnutrido en este mundo, hermano. Pero el creyente que toma la palabra no se va, hermanos, a desviar fácilmente. No se va a apartar fácilmente. Eso era cuando los discípulos, que el Señor los llamó a uno, a otro y completó los 12. El Señor les dio, hermano, esa leche espiritual, hermano, la precisa, la verdadera palabra. Y cuando hubieron problemas y dificultades, los apóstoles dijeron, Señor, mira la gente cómo se va, mira cómo se apartan, Señor, mira cómo dejan el camino, Señor, ¿saben? Pero el Señor le dijo, si queréis ir vosotros también, nada ni nadie los impide, vayan. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Si ve que lo sabían. ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a otra iglesia que voy a encontrar la doctrina de la palabra? ¿Dónde? No, lo siento mucho. Aquí sigo. Duro está, pero sigo. Porque el caminar con el Señor era duro. Pero ahí estaba, hermano, la verdad. A su nombre, gloria. ¿Sí? No se fueron, mira, se fueron mucha gente, pero ellos no. Ellos entendieron, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde habrá palabras de vida eterna? ¿En dónde? No. Entonces, mire, cuando la persona tiene ese verdadero fundamento, no va a andar desviando, no va a andar, hermosos amados, de verdad, cayendo, porque tiene fundamento, ¿sí? A su nombre, gloria. Pero que no deje de ser humano, siempre va a ser humano, va a tener dificultad, pero va a vencer, va a vencer. Es lo que tenía Job, es lo que tenían los hombres de Dios en la antigüedad, que le pasaban cuantas cosas, pero hermano, vea, ¿se apartaban? No. ¿Se alejaban de Dios? No. ¿Se airaban con Dios? No. ¿Le reclamaban a Dios? No. Hoy se encuentra unos mensajes, no, que Dios me hizo enojar, dice. No, la verdad que a mí me hizo enojar Dios. Así hay predicadores que andan predicando, testificando que un día Dios les hizo enojar, hermano. Tuve que hablarle en serio a Dios. No, hermano, eso es una, hermano, doctrina de demonio. Eso es falso. Eso nunca, jamás. Nunca, jamás nosotros, hermano, vamos a tener esa idea, esa intención. Me voy a enojar con Dios. Enójese con el perro, con el gato de aquí, hermano, pero con Dios no se atreva uno, hermano. Con el Creador, con el que me da la vida, con el que me da salud, con el que me puede, hermano, terminar en un segundo. ¿Va usted a enojarse, hermano? A su nombre, gloria. No, hermano. Nosotros siempre, el Señor, hágase su voluntad. Si así le plació, Señor, pues Señor, amén, Señor. A su nombre, gloria. Seguimos, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, el apóstol Pablo está diciendo que esta carta está escrita en amor espiritual a la iglesia, llena de cariño entrañable y de gratitud, escrita en circunstancias difíciles, mientras que Pablo estaba prisionero. La carta resalta, hermano, la victoria y el gozo. Gozo, mire bien, gozo en la oración. Gozo, mire bien, escuchen, hermanos amados, en la oración. ¿Qué más? Gozo en el Evangelio. ¿Qué más? Gozo en la comunión cristiana. Gozo en sacrificio por la causa del sufrimiento de este Evangelio. Gozo en el Señor. Gozo en el cuidado entrañable por la iglesia. En todo esto resalta gozo. Gozo en la oración. Mire bien, gozo en el Evangelio. Gozo en la comunión cristiana. O sea, tiene que haber
Había, hermano, el gozo en todo. Copiemos nosotros. Imitemos esto. A su nombre, gloria. Imitemos, hermano, nosotros también gozo en todo. Alegrémonos, hermano. Lo que hacemos, alegrémonos. Hermano, sonriamos, digamos gloria a Dios, gracias Señor. Participe. Mire, hemos hecho un trabajo todos estos días. Espero que alguien se haya gozado. ¿Sí? Pero muchas veces uno no se goza porque no participó en nada. No participa en nada y muchas veces eso como que hay una tranca que no puede darle gozo a usted. Sí, está bonito. Así, pero no siente el gozo. Pero cuando usted tuvo parte ahí, cuando usted estuvo involucrado ahí, usted va a sentir el gozo. Por eso usted nunca debe estar, hermanos, desarraigado del remanente. Lo que está haciendo el remanente, el rebaño, la iglesia, vamos a llamar así, usted tiene que estar ahí. Ya sea con su esfuerzo, ya sea con su ofrenda, ya sea con su diezmo, ya sea con la ayuda, hermano, física, tiene que estar usted ahí. ¿Para qué? Para que ese gozo siempre esté de todos. Porque el que se va a gozar va a estar alegre, el que trabajó, el que sembró, él está alegre, contento, pero el otro no. Porque no participó, no hizo nada. De lejos nomás como, sí, así. Y eso no es en el Señor, hermano. No es. Toda cosita que se hace en trabajo debemos participar. Hemos tenido una semana aquí, hermano. Mira, hay equipos de limpiar, instrumentos de sacar del altar, bajarlos acá, hermanos, limpiarlos, ponerlos, trapear el piso, poner en orden. Todo hay que hacer todavía. Venga mañana, participe, hermano. Venga, hay que limpiar, traigas un trapito bonito. Miren las escuelas. Va a comenzar clase, llaman a los padres, llaman a todos, y ahí van, cargado el trapeador, cargado la escoba, van a la escuela, ¿no es cierto? Usted no ha llamado a todavía. Pero ya han llamado. Ya les de llamar, usted está recién empezando el niño. Ya verá que comienza a llamar. Al principio hay que ir a limpiar, hay que hacer la minga. ¿Usted más nace? ¿Sí le han llamado? Sí, pero no ha ido, ¿no? No, si fue, no dije que no ha ido. Cargado el balde, cargado la escoba, cargado el trapeador, comprando no sé qué van, hermano. Pero a la obra no se involucra. No se involucra ni por más, hermano, estamos trabajando. Y no hay necesidad ni decirlo. No, voy a dar una vuelta, voy a ver algo que hay que hacer ahí. Va a sacarme una horita, algo hay que hacer en la hora. No, nosotros tenemos que ser recíprocos por lo que Dios nos da. Mis amados hermanos, a su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, hermano, mira, todo lo que está aquí, el culto y todo bonito, aquí para esto, un trabajo. Aquí casi una hora, arreglando, sacando el instrumento, limpiando, pero acá, ubicando la sillita, casi una hora. Y pasando por ese puentecito, ¿sí? Entonces, todo ese es un trabajito, ¿no? Que hay, pero venimos muchas veces al culto ya tarde como abogados, como señores. No, vengo a prisa, voy a ayudar ahí al pastor, ¿sí? No son cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para que tengamos todo el gozo, todo tengamos la alegría. Y digamos, pusimos bonita la iglesia, arreglamos bonita la casa del Señor. O sea, para tener esa expresión, mis hermanos. ¿Amén o no amén? Si usted no pudo, pero ahí está su ayuda, está su economía, está su ofrenda, está su diezmo, está de todo. O sea, ahí está, hermano. O sea, siempre va a estar usted, hermanos amados, participando. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, mire, el gozo, en todo el gozo. Entonces, mire bien. El mensaje central de este libro de Filipenses, el mensaje central, la parte central, hermano, es Jesucristo. Vamos a ver. El mensaje central de este libro de Filipenses es Jesucristo. Jesucristo como fuente de fruto espiritual. Ve, Jesucristo como fuente de fruto espiritual. Mire bien. ¿Sí ve? Vea el versículo 11. Lea el versículo 11 un hermano. ¿Ve? ¿Qué dice el verso 11 del capítulo 1 que estamos viendo de Filipenses? ¿Ve? Mire cómo dice. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. ¿Ve así? ¿Ven? El mensaje central es Jesucristo, Jesucristo como fuente del fruto espiritual. Jesucristo como el tema de la predicación. Veamos el verso 18. A ver qué dice. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, mire bien, o sea, Cristo, hermano, es el tema de la predicación. Por eso el apóstol Pablo dice que unos, hermanos, de verdad predican por envidia, por añadirme aflicción a mí, pero me gozo porque a Cristo predican. Me gozo, me alegro, porque están predicando a Cristo, están anunciando a Cristo, que es el Señor, que es el Salvador, que es el Hijo de Dios, que es el que murió en la cruz, hermano. Entonces, me gozo. Entonces, por eso el tema central de este evangelio es Jesucristo. ¿Qué más? Jesucristo como la motivación más grande del servicio cristiano. Vea el verso 20 y el verso 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pero ¿qué dice el 21? Porque para mí, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se ve? Como la motivación más grande del servicio cristiano. Jesucristo, hermanos, ¿sí? A su nombre, gloria. Entonces, ¿qué más, hermano? Bendito sea el Señor. Jesucristo, al exhibir el único espíritu y ejemplo perfecto. Al exhibir el único espíritu y ejemplo perfecto. Capítulo 5, 11, ¿qué nos dice? A ver, perdón, capítulo, ahí mismo, estamos ahí mismo, en lo del Señor, en el versículo 5 y 11, el mismo que estamos. Gloria a Jesús, pero bueno. Para exhibir el único espíritu y ejemplo perfecto. 5 dice, porque sabéis esto. Perdón, estamos mal. Se me había pasado. Estamos en el 1, pero estamos en el 5. Entonces dice, para exhibir el único espíritu y ejemplo perfecto, y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El conocimiento de quién es el primero supremo por el cual luchar en la vida. ¿Por qué vamos a luchar nosotros? ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Por Cristo. ¿Por qué voy a exponer? ¿Por qué el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pablo estaban dispuestos a morir? Por Cristo. Vamos nosotros a estar dispuestos, ¿sí? Pero no vamos a poder si no tenemos, hermanos, verdaderamente toda esa llenura. Cuando hablamos de la llenura de Dios, hablamos de conocimiento, hablamos de su ungüento, es la llenura. Y la llenura es la que nos va a hacer, hermano, actuar. Estamos dispuestos. Y podemos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A su nombre, gloria. Ese creyente no es cualquier creyente, hermanos. No es cualquier creyente. Así como las vemos las iglesias, que la iglesia de Filipenses no era cualquier remanente. Era un remanente bien diferente, que lo exalta Dios a través del apóstol Pablo, hermano, lo engrandece. Toma esa iglesia para dar una enseñanza, mis hermanos. No es como las otras iglesias que habíamos estudiado, como Romanos o como Éfeso, hermanos amados. A su nombre, gloria. ¿Sí? Hay una diferencia, marca una diferencia. Gloria al Señor. Y también vemos nosotros en el capítulo 2, todo el capítulo 2 nos va a hablar sobre, ya habíamos dicho, el exhibir el único espíritu. El capítulo 3 nos va a hablar el conocimiento de quién es el premio supremo por la cual luchar en la vida. En el capítulo 3 nos va a hablar todo sobre aquello, ¿sí? En el capítulo 4, porque son 4 capítulos que tiene este libro, en el capítulo 4 nos va a hablar cuyo poder es limitado en la vida, hermanos, del creyente. El poder limitado en la vida del creyente, ¿sí? Ahí vamos a mirar en el capítulo 4,
¿Sí? Veamos un versículo que hay el capítulo 4, veamos el versículo 13, a ver, veamos luego el 13 del capítulo 4. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el canal de provisiones divinas para cada necesidad? En el 19. Pero en el verso 13, cuyo poder es limitado en la vida del creyente. Por eso todo lo podemos nosotros en Cristo. El poder humano nosotros es limitado. No se puede nada, pero con Cristo todo lo puedo. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí ven? Entonces, y también dice, ¿quién es el canal de provisiones divinas para cada necesidad? El verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, de esta forma, de esta manera, hemos podido ver esta introducción al libro. Solamente hemos visto la introducción. La semana que venga, si Dios nos da vida, lo estudiaremos, ¿sí? El capítulo 1, estudiaremos el capítulo 2, estudiaremos el capítulo 3 y estudiaremos el capítulo 4, ¿sí? Pero hemos recorrido ahora hermanos amados, una introducción y en sí le hemos recorrido al libro. Ya sabemos, hermanos. Por ejemplo, le hago la pregunta al hermano Moisés. ¿Dónde estuvo el apóstol Pablo escribiendo el libro de Filipenses? ¿En Montalvo? En una cárcel. Hermana Lucía, ¿esa cárcel dónde estaba? ¿En qué pueblo? Ecuador, Perú, Chile, Roma, ¿dónde estaba? En Roma estaba yo, qué bien. ¿Ya? Vamos a ver a nuestra hermana María, ¿qué resalta esta carta de Filipenses? ¿Qué es lo que resalta esta carta de Filipenses? Que era la de gozo. Resalta el gozo, todo el gozo, ¿sí? Entonces, miren, ya por ahí nosotros en la introducción ya hemos podido ver, ya hemos podido ya contemplar, hermoso amado, algo, ¿sí? Si usted se interesa un poquito más, la próxima semana entraremos al capítulo 1 y ya lo veremos un poquito más detallado, y así mismo el capítulo 2 ya lo veremos. Pero ya tenemos una base, ¿no? De que la carta resalta en el amor, la carta resalta en el gozo, la carta resalta, hermano, en la benevolencia de Dios, ¿no? Bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga al pueblo del Señor que se ha conectado en esta noche. Adelante con Cristo Jesús. Amén.